Gracias por continuar con nosotros y ahora en nuestra entrevista central tenemos a Fernando Ramírez, Francisco Ramírez, un hombre de centrales sindicales. Es el secretario general de la CTU, que es la Confederación, ¿verdad? Confederación De de Trabajadores Trabajadores Unitarios. Unitaria. Es una de las centrales sindicales que conforman el espectro organizacional de nuestros obreros y de nuestras obreras. Se me ocurre de entrada preguntar, ¿qué porcentaje de obreros y obreras están realmente en organizaciones sindicales y en organismos que le permita continuar reclamando sus derechos? Muy buena pregunta, gracias José Río. Con relación a la cantidad de trabajadores organizados en la República Dominicana, ya nosotros estamos exigiéndole al Congreso que modifique el Código de Trabajo para que los trabajadores se puedan organizar, porque la cantidad de trabajadores organizados no llega a un 10%, por razón por la cual en la República Dominicana la riqueza no se está distribuyendo como manda la regla y no llegan los beneficios a los trabajadores, porque al no estar organizado no hay negociación colectiva. Entonces decir que el Estado de Derecho en el área de los obreros y las obreras es muy débil, Muy débil. independientemente de lo que diga la Constitución del 2010. Eso es lo que estamos reclamando en la Constitución del 2010, adaptarla, por ejemplo, adaptar el Código de Trabajo al mandato constitucional de que el Estado le dé garantía a los trabajadores para que se puedan organizar, porque el problema principal es que en cualquier lugar que se intente hacer un sindicato, lo destruyen. ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo le permite al empleador usar artimaña para desbaratar ese derecho. Entonces nosotros estamos reclamando esa parte y también vamos para el año 2018. Si eso no se consigue por el Congreso, buscaremos la forma de que ya con el mismo código, con los mismos instrumentos legales que hay nuevos, ya por ejemplo está los derechos constitucionales, está garantías que le dan a nivel protección al consumidor de todo tipo de instituciones, demandar y exigir que los trabajadores se organicen. Hay un tema con la modificación del Código de Trabajo que lo ha llevado a la mesa de negociaciones precisamente los patronos. Se habla de la pérdida de algunos derechos que se han conquistado y que recordemos que son derechos que vienen una lucha constante desde hace más de 200 años. Es, por ejemplo, el asunto de la liquidación. ¿En qué está eso? Eso no puede pasar, por eso, por ejemplo, se paró el proceso del código y para nosotros fue una sorpresa que en gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, un partido del profesor Juan Bosch, que se intentara modificar el código por interés de los patrones y no por el interés general de en verdad qué es lo que debe corregirse el código, porque el Código de Trabajo necesita modificarse. Explícanos ese punto ahí, que es muy interesante. Es decir, la pérdida de ese derecho al final de un contrato de parte de los obreros. ¿Qué es lo que plantean los empresarios, los dueños de las fábricas? No, lo que plantea quitar el derecho a cesantía, disminuirlo y poner, su planteamiento en la discusión era disminuir la cesantía creo que a 3 años o a 5 años, quitar ese derecho. Y el mismo código dice que los derechos adquiridos no se negocian, no se quitan. El código se puede modificar, pero es para mejoría en beneficio de los trabajadores y también de los mismos empleadores, pero no quitarle conquistas que han sido fruto de la lucha. Por ejemplo, ya ustedes estuvieron hablando la historia de Mauricio Báez, que lo eliminaron, lo mató la dictadura por un reclamo que era el de las 8 horas y mejoría salarial. Entonces, nadie puede inventar con eso y el movimiento sindical dominicano va a estar, lo poco que hay, va a estar de frente con las malas pretensiones de los derechos de los trabajadores. A nosotros los obreros, los trabajadores y los empleados, tanto públicos como privados, nos vendieron a Chile como un ejemplo significativo para la seguridad social. Sin embargo, vemos con mucha preocupación que ya en Chile se está revisando lo que es, por ejemplo, el fondo de pensiones. Aquí en República Dominicana, ¿cómo el obrero, la dirigencia sindical y de las centrales sindicales ven la situación de los fondos de pensiones? Si podría ocurrir lo mismo que está ocurriendo en Chile y en otros países que ha sido un fracaso y sin embargo nos los vendieron como la panacea de los que ya vamos rumbo al retiro. Esa es parte del movimiento sindical, exigir mayores beneficios en relación a los fondos de pensiones, porque lo que pasa, por ejemplo, con el sistema dominicano es que los bajos salarios que hay en la República Dominicana
no te garantiza que mañana en tu cuenta de capitalización individual tú tengas unos fondos suficientes, porque los salarios en la República Dominicana, se está hablando de salarios de 8,000, 9,000 pesos, y aquí no se discute, vuelvo y le digo, no se discute pacto colectivo como manda la regla. Entonces, ¿qué sucede? Se le ha establecido en la ley un beneficio a las AFP que es muy exorbitante, y eso pasa por la estabilidad económica. Si no tuviéramos estabilidad económica, las AFP, tuviéramos problemas con las AFP porque no estuvieran recibiendo el beneficio y los fondos no estuvieran recibiendo la ganancia. Pero el movimiento sindical tiene que estar de frente y el mismo Estado defendiendo a la parte de los trabajadores. Entonces, la ley de seguridad social hay que reformarla, hay que ir haciéndole modificaciones. ¿En cuáles puntos, Francisco? Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, por una parte, hay que garantizar que inicie el primer deber de atención en salud. Sobre los fondos de pensiones, hay que garantizar que más beneficios vayan hacia los trabajadores. Y una parte también que es la garantía de que el trabajador, el afiliado, puede usar el derecho que tiene en la Ley de Seguridad Social, porque la Ley de Seguridad Social le da a los trabajadores un derecho de cambiar de AFP, de ARS, pero es un sistema que no se está usando por lo mismo que vuelvo y le digo, por la debilidad del movimiento sindical. ¿Y ese dinero de la AFP está bien utilizado? Es decir, en las inversiones que están haciendo el sector privado, porque el gobierno, el Estado no tiene ninguna participación. Algunos plantean que es mejor ir a estatizar de nuevo el asunto de las pensiones y no que esté en manos del sector bancario, que definitivamente lo que busca es muchas ganancias. Cuando se habla, por ejemplo, ese tema viene por la parte de la proyección de que mañana, cuando tú vayas a buscar tu pensión, no tenga garantía de una pensión idónea para ese momento, entonces se habla de que se busque un sistema mixto donde esté reparto y donde esté también capitalización individual. Pero los fondos de pensiones, hay un sistema de garantía de que se inviertan, porque si los fondos empiezan a tener pérdida, tú te vas a dar cuenta de una vez, porque a cada afiliado hay que entregarle su estado de cuenta cada 6 meses, y hay AFP que lo entregan hasta mensual. Entonces, eso se está vigilando. Por eso es que la ley estableció de que el gobierno como gobierno no pudiera meter la mano dentro de esos recursos, porque los fondos están establecidos en qué deben invertirse para que tenga rentabilidad, porque si no tiene rentabilidad, la cuenta del trabajador, entonces no va a tener beneficio, porque eso está establecido, invierte lo que yo cotizo y lo que cotiza el empleador, entonces tiene que dejarme un beneficio mensual. Y cada trabajador le debe de llegar a su cuenta, su dirección, su estado de cuenta para que él vea cómo van creciendo su fondo, ver cuánto cotizó y cuánto le dio de rendimiento en ese semestre. Vemos siempre un informe que presenta el Banco Central sobre la canasta familiar. Puede andar ya por los 35,000 pesos. Por ahí anda el más reciente, según tengo entendido. Bien achicado la economía del dominicano. Creo que nosotros andamos en salario mínimo casi 70% de la población trabajadora, que es un asunto muy, muy grave. ¿Cómo ustedes pueden motorizar que se produzca, no solamente en el sector privado, también en el sector público, algún reajuste salarial en los próximos meses? Sobre la situación salarial de Tétrica, porque ahora con la discusión en el Comité de Salario, nosotros, la Confederación de Trabajadores Unitarios, le pidió al presidente de la República que después que se terminara la discusión del salario, se entrara a una discusión real sobre la situación económica de los trabajadores para que los salarios puedan ser reajustados anualmente de acuerdo al índice de precio al consumidor. Exacto. Y de acuerdo a la rentabilidad. Por ejemplo, los servidores públicos van a cumplir ahora con este presupuesto del 2018 11 años que no reciben un reajuste. El salario mínimo en el sector público está en 5,117 pesos. Salario mínimo promedio. No, salario mínimo. Salario mínimo en el sector público está en 5,117 pesos. Y entonces lo que ha habido en la parte pública es privilegio. Porque aunque los médicos, aunque los maestros, aunque los militares reciban un aumento que se lo merece, pero eso es un privilegio para el sector. Y dentro de las instituciones del sector público, lo que ha habido es privilegio de personas, de carita, de que fulano. Entonces tú te puedes encontrar en una institución pública a un servidor ejerciendo la misma función, que uno está ganando 10,000 pesos y te ponen otro con 35. Entonces, y ahora, por ejemplo, que en el presupuesto para el 2018, que se tenía la esperanza, por ejemplo, de que iba a haber un reajuste salarial, que es especial, que es con la indexación de
del impuesto sobre la renta, del ajuste por inflación, y se contempla no aplicarlo. Por ejemplo, que ese trabajador que puede ganar 40, 45 mil pesos, entonces hay un despegue por la inflación, entonces el gobierno piensa no aplicarlo. Entonces le estamos pidiendo al Congreso, a través de comunicación, todas las centrales sindicales, que se haga el ajuste por inflación, que no tomen en cuenta ese artículo del proyecto de ley y que se busque otra vía para buscar los recursos que el gobierno quiere. Por ejemplo, el ITEVI, que muchos lo cobran, muchos comerciantes y muchas empresas lo cobran y no lo reportan al Estado, entonces que se busque por ahí y no que se le quite un derecho que los trabajadores tienen por ley, que te lo quieran también quitar por vía de la ley. Bueno, Ramírez, muchísimas gracias por venir y darnos esa explicación de cómo va el movimiento obrero y cómo está la situación y las gestiones que las centrales como la que usted representa están trabajando para mejorar las condiciones de los obreros y las obreras. A ustedes, amigos de Despierta RD, continúen, que todavía tenemos contenido especial para este viernes. Tras la pausa, todo lo que aconteció en el mundo artístico, los estrenos en la pantalla gigante y la agenda del fin de semana con Andrés Chalas. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.